sean más destacados en el ámbito laboral. Y de esta forma ustedes puedan aumentar sus conocimientos y obtener un aval internacional por Google Workspace for Education. Entonces, ustedes desde ya pueden separar su certificado desde 50 soles o 14 dólares, dependiendo de la zona en donde estén. Y esta promoción va a ser válida hasta el 3 de septiembre. Entonces, aprovechen esto ya y sean un profesional altamente competitivo en el mercado laboral. Y recuerden que nosotros en GCAP siempre estamos comprometidos con la enseñanza. Entonces, para mayor información, pueden escribir a los grupos o al WhatsApp. Entonces, sin más, voy a proyectar el curso de hoy. ¿Me confirman si se ve, por favor? ¿Sí? ¿Se logra ver? ¿Me confirman, por favor? Perfecto. Entonces ya me confirmaron que se puede ver. Voy a proyectar. Deme un minutito, por favor, que tengo un pequeño percance con la presentación. Listo, ahora sí. Bien, el día de hoy vamos a tener la segunda clase del curso de Gestión Pública en Salud. El día de hoy vamos a hablar sobre el marco normativo y políticas públicas en salud.
Me presento un poco sobre mí, pues soy magíster en gestión de la salud, de profesión soy cirujano dentista y doctorando en salud pública. También ejerzo lo que es auditoría en salud y actualmente en la segunda especialidad de odontopediatría. Además de eso, también soy docente de pregrado y posgrado. Entonces, el día de hoy vamos a tener como objetivo comprender el concepto de políticas públicas en salud y el ciclo que manejan para poder establecer estas políticas públicas, conocer un poco del marco normativo nacional e internacional y que regula los sistemas de salud, así como analizar los ejemplos de políticas sanitarias en Latinoamérica. Pero antes de eso, me gustaría hacerles unas pequeñas preguntas sobre qué entienden ustedes por organización internacional, la cual promueve la cobertura universal en salud. Me gustaría que por ahí me dejen algunos comentarios en el chat para nosotros pues conversar un poco y hacer hincapié en estos pequeños temas, ¿no? También, por ejemplo, si ustedes tienen conocimiento de qué significan las siglas ODS o cuál es el principio que guía las políticas públicas en salud. Por favor, a ver si me pueden dar unos mensajitos por el chat como para hacer un poco más interactivo, ¿no? Lo que estamos conversando. Bien, el día de hoy igual vamos a tener conocimiento de qué significa cada una de estas preguntas rápidas que les he realizado. Por ejemplo, la Organización Internacional promueve la cobertura universal en salud. ¿Qué organización es esta? Esta es la encargada, es la Organización Mundial de la Salud y la Organización Panamericana de la Salud. Ambos se encargan de fomentar lo que es la cobertura universal en salud. En cuanto a qué significan las siglas ODS, estas significan Objetivos de Desarrollo Sostenible. Estas son las 17 metas globales que se establecieron por la ONU, pero dentro de ellas la ODS número 3 habla de la salud y el bienestar. Entonces, son objetivos de desarrollo sostenible, es decir, en el transcurso del tiempo, estos objetivos deben de ser desarrollados por sí mismos y deben de ser sostenibles en el tiempo. Y por último, ¿cuál es el principio que guía las políticas públicas en salud? Pues el principio que busca y que guía las políticas públicas en salud es la equidad, porque se busca de que todos tengan la misma condición en la atención que van a recibir y que, y que los pacientes, ya sean de una economía alta, baja o media, pues puedan recibir la misma calidad de atención. Entonces, el principio que guía las políticas públicas en salud es la equidad. En cuanto al marco normativo internacional, tenemos básicamente tres, la OMS y la Organización Panamericana de la Salud. Estas nos establecen los lineamientos globales y regionales. En cuanto a la OMS, recordemos que esta fue creada en 1948 y esta se encarga a manera internacional de promover la salud en temas de salud, se encarga de brindar o de poner estándares, marcar los estándares, emitir guías de atención y coordinar la respuesta ante emergencias sanitarias. Esto a nivel internacional. Por ejemplo, la OMS es quien definió lo que es la cobertura universal en salud, también conocido con sus siglas CUS. Esto fomenta a que toda persona, ya sea del ámbito en el que fuese, tengan un acceso a los servicios de la salud de una manera cálida, de buena calidad, servicios de salud de buena calidad, y que no tengan que sufrir con dificultades económicas. En cuanto, en cuanto al marco normativo internacional, otros de los lineamientos globales y regionales son establecidos también por la Organización Panamericana de la Salud. Recordemos que esta es una oficina regional de la Organización Mundial de la Salud, sin embargo, esta se enfoca más a toda América, a todas las Américas.
Entonces, digamos que la OPS va a tener un poco más enfocado sus marcos normativos, sus lineamientos enfocados hacia nuestra región, hacia Perú, ¿no? Y a todos los países que conforman las Américas. Esta OPS, la OPS se va a encargar o se encarga ya de acompañar a los países para establecer y dar los lineamientos para las políticas en salud. Y así también ellos se encargan de vigilar y de capacitar a los profesionales en cuanto a enfermedades. Por ejemplo, tenemos el programa ampliado de inmunización, también conocido como el PAI, PAI. Este se va a encargar del apoyo a vacunación masiva en las regiones. Y lo hemos visto mucho, ¿no? Cuando llegan vacunas, y por eso es que tenemos lotes de vacunación gratuitas a través del MINSA, porque la OPS ha buscado, pues, establecer este programa ampliado de inmunizaciones. Sí, hay una pregunta de Zuli, me parece. Zuli Albuquerque. Listo. Y por último, tenemos el derecho a la salud en los tratados internacionales. Este se dio a través del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, como lo muestra acá en el artículo 12. Básicamente, este tratado reconoce que toda persona tiene derecho a disfrutar del más alto nivel posible en cuanto a salud física y mental. ¿Qué quiere decir? Que así el paciente más humilde o con condición económica más baja tiene derecho a poder disfrutar un buen estado de salud, no el hecho de que sea de una socioeconomía baja, esto no va a significar que el paciente vaya a recibir una mala atención. Esto es lo que promueve el derecho en la salud en los tratados internacionales. En cuanto al marco normativo nacional, nosotros nos estamos rigiendo acá en Perú por cuatro básicamente, acá un error de tipeo. Primero, nosotros nos basamos en cuanto a la constitución política, las leyes marco en salud, los reglamentos, decretos y normas técnicas y las instituciones rectoras y reguladoras. En cuanto a la Constitución, esta es la que reconoce la salud como un derecho, es decir, todo peruano o toda persona en América tiene derecho a la salud. Esto es un derecho fundamental y básico para todos los pacientes y es deber del Estado promoverla. Otra de ellas son las leyes marco en salud, son aquellas que nos rigen. Por ejemplo, tenemos la Ley General de Salud. La Ley General de Salud es la que regula la organización, la función y las responsabilidades de los servicios de salud. Y también tenemos las leyes específicas, por ejemplo, la Ley del Aseguramiento Universal en Salud, también conocido con sus siglas AUS, o la Ley de Seguridad Social. Esta básicamente fomenta que todos los pacientes en determinado territorio deben de estar asegurados con algún tipo de seguro que tenga por lo menos una cobertura universal y que cubra los principios básicos de atención. Además, tenemos reglamentos, decretos y normas técnicas que van a definir los protocolos de atención, es decir, nos van a dar estándares de atención para una buena calidad de atención a los pacientes, con guías clínicas para los procedimientos, para la regulación de medicamentos y vacunas, y de esta forma estos medicamentos pues puedan ser utilizados de manera eficaz y eficiente. Por ejemplo, tenemos una norma técnica de atención del parto seguro, por ejemplo, en donde se establecen protocolos en cuanto al control en cuanto al protocolo que se establecen para la atención de las gestantes, ¿no? Ya sea por parto natural o parto por cesárea. Por ejemplo, también tenemos protocolos de atención para la tuberculosis y en ellas se van a especificar cómo es que los pacientes deben ser atendidos, en qué momentos deben de ingresar a los comités para brindarles determinados tratamientos dependiendo del grado de severidad de esta enfermedad. Y por último, también tenemos instituciones rectoras y reguladoras.
que estas van a ser las que van a conducir, van a vigilar por el cumplimiento de todas las anteriores mencionadas. Tenemos el Ministerio de Salud, quien va a rectorar lo que es la política pública. Tenemos las superintendencias que van a regular a las entidades prestadoras de servicios y también a los seguros de salud. Y tenemos las entidades descentralizadas como las direcciones regionales de salud, los hospitales públicos, los centros de salud, quienes van a ser las instituciones que van a ofrecer este tipo de servicios de salud. Y también tenemos las políticas públicas en salud. Una política pública viene a ser un conjunto de decisiones y acciones que va a tomar el Estado para poder resolver un problema colectivo. Y estas políticas públicas en salud pueden variar dependiendo de la coyuntura en la que se encuentren para poder resolver un determinado problema. Por ejemplo, cuando se dio la pandemia del COVID, esta estructura de políticas tuvo que variar y verse más enfocada y poner como prioridad al COVID. Sin embargo, se van alterando, se van cambiando dependiendo de la coyuntura que tenemos en el tiempo. Cuando también se dan casos abundantes de dengue, estas políticas suelen cambiar. Entonces, el Estado va a resolver un problema de interés colectivo, ¿no? De una determinada zona. Esto va a significar que se deben establecer estrategias, metas y programas para poder proteger la salud de la población. Es importante que estas metas sean tangibles, es decir, puedan ser supervisadas en el tiempo y que estas metas y estos programas puedan ser controlados a través de las supervisiones para verificar el correcto funcionamiento de cada una de ellas. Y es a través de ello que realizamos el ciclo de la política pública. Es decir, cómo nosotros vamos a poder concretar una estrategia o un programa, ¿no? Y esto les va a servir mucho a ustedes ante cualquier situación que se les presente de repente en los hospitales, en las clínicas donde laboran, y que cómo ustedes pueden establecer una política en cuanto al entorno en el que ustedes se encuentran, ¿no? Por ejemplo, las políticas van a variar de región en región porque hay zonas estratégicas en donde, por ejemplo, en las zonas de selva vamos a encontrar más casos de dengue. Entonces ahí tengo que establecer una política pública acorde a la región en donde yo estoy laborando. Como principio, debemos de identificar el problema. Aquí básicamente tenemos que reconocer la situación que está pasando en mi localidad. Hay una alta maternidad materna, hay una alta mortalidad materna, por ejemplo, ¿no? O de repente hay muchos casos de obesidad o muchos casos de dengue. Entonces, primero tengo que observar e identificar cuál es el problema en determinado. Una vez que ya tengo identificado, ya he mapeado los casos, ya he visto que hay un aumento significativo de un determinado diagnóstico, yo procedo a hacer el diseño y la formulación de mi estrategia. En esta se va a definir qué estrategia voy a utilizar, qué recursos tengo, quiénes van a ser los responsables y, por ejemplo, comienzo a plantear la idea a centrar cómo podemos resolver el problema que hemos encontrado, ¿no? Por ejemplo, voy a lanzar un plan para el control de dengue, ¿no? O un plan para el control de la obesidad, por ejemplo. Posterior a ello, ya he formulado mi diseño, ya tengo mis objetivos claros, voy a comenzar con la implementación. Esta va a consistir básicamente en la ejecución de acciones, es decir, voy a capacitar a mi personal de cuáles son mis objetivos este año y en qué tiempo debo de lograr un cambio, ¿no? Si antes, por ejemplo, teníamos un 50% de la población con obesidad, de repente mi propuesta va a ser que ahora solo sea un 25% hasta diciembre, ¿no? Entonces tengo que plantear yo eso en mi diseño de formulación, qué cambio espero y en qué tiempo quiero medirlo, para posteriormente capacitar a todo el personal que va a tener implicancia en resolver
esta enfermedad, este diagnóstico, ¿no? Y voy a comenzar a implementarlo con esta capacitación a cada uno de los personales. Por ejemplo, en el caso de si hemos identificado un problema de muerte materna, voy a formular mi diseño para un plan de control un plan de control de partos y voy a implementar capacitando a las obstetras de la zona. Posterior a ello, voy a realizar la evaluación. En ella voy a medir la política pública que yo he planteado y voy a verificar si esta tuvo impacto o no, es decir, si reduje o no la muerte materna. Entonces, es importante que nosotros tengamos en cuenta estos 4 puntos en el ciclo de la política pública, porque partiendo de ella a nosotros nos va a permitir identificar un problema, resolverlo y verificar si se resolvió. Por ejemplo, en Latinoamérica tenemos diversos planes que ya se han establecido. Tenemos la vacunación universal contra el sarampión, que ya casi está erradicado en la región gracias a la Organización Panamericana de la Salud. Entonces, fomentan esta estrategia para que las personas se vacunen a través de charlas, a través de las visitas domiciliarias. Y aquí es donde los profesionales de salud, pues comenzamos a sumar, porque cada uno de nosotros tiene conocimiento de que se debe de vacunar en la sarampión. Y tan arraigado está que igual se los comentamos a nuestros pacientes y de esa forma vamos fomentando. A nivel macro, nosotros como gestores, como personas, como profesionales de la salud que resuelven y planteamos las estrategias, podemos ver la verificación. Y podemos ver también cómo influye el ciclo de la política, ¿no? Al último vemos la evaluación. Esto nos va a permitir comparar cómo era hace 10 años, cuántos casos de sarampión habían y actualmente, 2025, cuántos casos de sarampión hay. Tenemos otra de las políticas, por ejemplo, el etiquetado de los alimentos, que actualmente se ha dado en Chile, Perú y México. Y vemos mucho en cómo los alimentos ahora tienen los famosos octógonos, ¿no? En donde hablan de alimento alto en grasas saturadas, alto en azúcar. Y pues esto ha logrado concientizar a muchos pacientes en cuanto a sus hábitos alimenticios. Estos octógonos han hecho de que los pacientes pues tengan conciencia y ahora a todos nos ha pasado que ahora si vemos los octógonos pensamos 2 veces antes de comprar uno de los alimentos o ya lo consumimos en menor cantidad. Entonces, estos octógonos han cumplido esa función de advertir, ¿no? Y hay cada vez más personas que tienen en cuenta la presencia o no de los octógonos para adquirir sus alimentos, ¿no? Los productos. Otras de las políticas tenemos los planes de control en enfermedades transmisibles. Aquí vemos cómo el Estado y cómo las políticas pues han ido fomentando el control de la tuberculosis, la malaria, el dengue. Muchas veces hemos visto en las propagandas, a veces en los mensajes por internet, cómo hablaba, incluso salió una canción pegajosa del dengue, ¿no? Que decía que laven bien los recipientes con agua, porque para erradicar el dengue, pues había que erradicar la presencia del mosquito en las zonas urbanas, en las zonas donde hay vivienda. Para ello era necesario, pues, evitar un lugar que sea óptimo para estos mosquitos, para el zancudo, para que así no pudiese contagiar a las personas, ¿no? Entonces, a través de estos programas, vemos cómo estos van controlando las enfermedades transmisibles. Y también los programas en salud mental. Vemos cada vez que la parte de salud mental va aumentando con centros de salud mental comunitaria, cada vez con interconsultas a psicología, se va haciendo algo más frecuente. Y estos programas buscan a través de campañas controlar las líneas de atención en psicología. Esto a través de los centros comunitarios, como bien les mencioné, y fomentando así que los pacientes pues tengan una salud mental y que se encuentren en óptimas condiciones. Hace muchos años no hablábamos mucho de lo que es salud mental. Actualmente es una de las principales causas de muchas de las enfermedades que nosotros tenemos. Entonces,
cada vez se fomenta más estos programas de salud mental. Y asimismo, en cuanto a estas políticas, significan retos en la implementación. Tenemos muchos retos actualmente, uno de ellos es la fragmentación del sistema. Esto porque existe una conexión inexistente o casi inexistente de múltiples sistemas. Por ejemplo, en Perú tenemos una fragmentación de sistemas y con esto nos referimos a que, si bien es cierto, el Ministerio de Salud es quien promueve estas estrategias, es quien da los lineamientos de atención, estas tienen diferentes fuentes de financiamiento. Por ejemplo, el Ministerio de Salud va a financiar las postas, los centros MINSA, ¿no? Como los asegurados al CIS, los sitios donde aseguran al CIS o donde se atienden estos pacientes. Pero también tenemos la otra parte, a los pacientes que se atienden por salud. Los pacientes que se atienden por salud son regidos por el Ministerio de Trabajo, porque este es un seguro que se da pues para todos, tienen un contrato laboral y que la empresa pues brinde estos servicios para que los pacientes se atiendan, pero en salud. Entonces ya vemos por una parte que MINSA manda, ordena a sus centros de salud, pero también el Ministerio de Trabajo va a financiar, va a mandar de cierta forma a los establecimientos de salud. Y no conforme con ello tenemos otra entidad que son los asegurados a las Fuerzas Armadas, como los hospitales de la policía, los hospitales del ejército. Y estos son financiados por el Ministerio de Defensa. Entonces, vemos cómo tenemos tres tipos de financiamiento y, si bien es cierto, se deben de regir a las normas del MINSA, estos ministerios también ponen sus normas y ponen las pautas de cómo van a financiar a estos establecimientos. Y no conforme con ya tener tres fuentes de financiamiento, tenemos las empresas prestadoras de salud, que vienen a ser los seguros privados y que son financiados pues directamente por los pacientes para tener una atención un poco más personalizada, ¿no? Entonces tenemos diferentes fuentes de financiamiento y esto causa una fragmentación del sistema, porque no hay una uniformidad en la atención, porque MINSA puede decir, vamos a hacer una campaña de dengue, pero Salud puede decir, no, yo voy a atender la mortalidad materna, porque eso es lo que veo más en mis asegurados de salud, ¿no? Y esto genera esta fragmentación en el sistema. También tenemos el financiamiento insuficiente, que viene a ser el gasto en salud, el gasto en salud que se destina, ¿no?, del Ministerio de Economía destinado para la atención en salud. Y muchos de los países en Latinoamérica, por ahí sí tenemos algunos profesionales de Latinoamérica, no me dejarán mentir, que muchos de los sitios, pues el PBI, el Producto Bruto Interno Asignado para Salud, es menos del 6%. Esto en temas de salud, si buscamos tenerlo como prioridad, es un PBI bajo, ¿no? Entonces tenemos un financiamiento insuficiente. Además de esto, otro de los retos es la desigualdad territorial, ya que actualmente no se recibe la misma atención en zonas rurales como en zonas urbanas. Y esto va a dificultar pues el acceso a la salud. Incluso hay zonas indígenas en donde actualmente no pueden recibir una correcta atención por la distancia. En las zonas de la selva, pues hay lugares en donde el centro de salud está a un promedio de 6 horas, 4 horas, que no es para nada accesible. No se puede llegar caminando, no se puede llegar en bus y el único medio de transporte es en bote, ¿no? Entonces, esto lastimosamente genera una desigualdad en el territorio. Otro de los retos es la burocracia y la corrupción, porque estos van a retrasar la implementación de los programas y reducen el impacto, ¿no? Al demorar esta burocracia, pues se llena de papeles y documentos, y muchos de ustedes de repente en sus centros de labores han visto lo tedioso que es colocar esto o poder realizar un trámite, una gestión en un hospital, y no solo como profesionales de la salud, sino también cuántas veces cuando nos hemos ido a atender como pacientes hemos tenido esta burocracia, ¿no?, de tantos documentos a presentar. Otro de los retos es la falta de la evaluación, ya que muchas políticas que se plantean no se
no se monitorizan, es decir, no van a estar midiendo los resultados. Plantean las políticas, pero no medimos si estas políticas funcionan o no, y estas deben ser medidas en el tiempo, una medida constante, porque si no, solo quedaría en la ejecución de las actividades y no sabríamos lo que realmente nos importa, si es que esta política funciona o no funciona. Y por último, tenemos nuevos desafíos. Por ejemplo, el envejecimiento poblacional, la presencia de enfermedades crónicas no transmisibles, la resistencia antimicrobiana y las pandemias. Son estos nuevos desafíos pues van apareciendo en el transcurso del tiempo, ¿no? Si bien es cierto, hace unos años, pues la mayor cantidad de pacientes eran pacientes jóvenes en edad laboral. Actualmente estos pacientes ya pues vienen envejeciendo, entonces esto viene acompañado de enfermedades, porque hay enfermedades que con la edad pues van surgiendo, como son las enfermedades crónicas no transmisibles. ¿A qué me refiero? A la diabetes, al colesterol, a la obesidad, a las cardiopatías. Entonces se representan nuevos desafíos para la atención en salud. Es importante que recordemos, que cada uno de ustedes recuerde que cada una de las políticas, que gracias a las políticas públicas y a las políticas de vacunación, la viruela fue erradicada en 1980. Entonces, ay, perdón, se pasó. Entonces, vemos cómo estas políticas realmente funcionan, es decir, se han concretado logros, ¿no? Y han podido ser medidas en el tiempo y podemos ver si funcionan o no funcionan. El derecho en la salud no se cumple solo con hospitales, sino con políticas y leyes que los garanticen. Si bien es cierto, nosotros como profesionales de la salud damos una atención de calidad a cada uno de los pacientes, es importante también que tengamos en cuenta que estas políticas son las que van a mejorar o garantizar que la atención de estos pacientes mejoren, ¿no? Y que sin la normativa no hay orden ni estándares y sin política no hay un rumbo. Entonces, con estas estrategias, con estos planes establecidos, nosotros podemos saber y encaminar a dónde estamos dirigiendo nuestra atención. Por ejemplo, también los octógonos de la advertencia de alimentos procesados en Perú y en Chile ya han cambiado los hábitos de consumo en menos de 5 años. Entonces, eso es un gran logro, ¿no? Que se logre medir cómo han cambiado estos hábitos alimenticios. Además, en América Latina aún invierte en promedio, entre todos los países de América Latina, solo el 4% del Producto Bruto Interno en salud, mientras que en países europeos, en países, digamos, con mayor economía, pues superan el 9%. De por sí tienen más economía y aún así destinan más dinero a la atención en salud. Y en Europa podemos, atención se enfoca más a la parte preventiva y a pesar de que ellos tienen pacientes, eh, su demografía, en ellos es tener pacientes de más edad. En cambio, acá en América Latina todavía tenemos pacientes que son en edad joven, ¿no? Entre 30 y 50 años. Pero aún así nosotros destinamos más este Producto Bruto Interno a la fase recuperativa. Y es lógico, una fase recuperativa resulta mucho más caro que una fase preventiva. Es decir, si yo prevengo hábitos de salud en pacientes jóvenes en cuanto a la alimentación, es muy poco probable que este paciente a sus 70, 80 años me desencadene una diabetes mellitus de tipo 2 o me desencadene una obesidad, ¿no? Mientras que nosotros nos enfocamos en América Latina más a resolver el problema, es decir, tenemos muchos pacientes con diabetes mellitus de tipo 2, con obesidad. Esto implica más gasto para el Estado. Los medicamentos resultan más caros, la insulina que se aplica, las complicaciones que puedan tener estos pacientes. En cambio, en los países europeos se enfocan más en la parte preventiva. Desde jóvenes tienen una mejor alimentación, por lo cual a edades ya de 70, 80 años, los pacientes pues no tienen este tipo de complicaciones, ¿no? Entonces vemos como a pesar de que tienen un mayor PBI, enfocan más su atención en la parte preventiva. Y esto es muy destacable de estos países.
Ahora, como manera de retroalimentación, les pido por favor que puedan escanear este QR que les he puesto acá en la pantalla y por el chat les voy a mandar este enlace, que es el mismo que les he colocado acá, para que a manera de entendernos un poco más ustedes conmigo, podamos resolver estas dudas que les he planteado acá. Tenemos, por ejemplo, antes de eso voy a mandarles el enlace de una vez para que puedan responderlo y podamos verlo de una manera más dinámica. Aquí ustedes me van a colocar sus respuestas, por favor. Por favor, ingresen a este enlace. Entonces, uno de los problemas, elige un problema de salud relevante. ¿En qué va a consistir esta actividad? Que cada uno de ustedes escoja uno de estos problemas, ¿no? Por ejemplo, van a responder, tienen que detectar un problema. ¿Qué situación afecta a la población? Esto en sus centros de trabajo, en la zona donde viven, si lo ven de repente desde el punto de vista profesional de la salud o lo ven desde el punto de vista de paciente. ¿Qué situación afecta a la población? Por ejemplo, yo puedo decir que en mi zona hay una alta cantidad de pacientes con obesidad infantil, como ejemplo. Ustedes pueden colocar de repente el dengue, pueden colocar de repente muerte materna. Como punto número dos, ¿cuál va a ser el objetivo de la política pública? Es decir, ustedes, ¿qué quieren lograr, no? En el mismo ejemplo de obesidad infantil, yo quiero reducir la cantidad de niños con la obesidad. Como punto número tres, van a colocar una o dos acciones principales en su implementación. Aquí ustedes van a colocar cómo lo implementarían, qué realizarían ustedes para la implementación. Por ejemplo, medidas concretas que ustedes van a poder realizar, ¿no? Campañas de nutriciones dirigidas a los padres, campañas de nutriciones en el colegio. Por ejemplo, esas serían mis acciones si es que mi problema detectado es la obesidad infantil. ¿Y qué indicador de éxito? Es decir, cómo ustedes sabrían que la política que yo he planteado ha funcionado, es decir, cómo ustedes lo medirían, ¿no? Mapeo el porcentaje que tengo antes de la obesidad infantil y cómo yo sabría que funcionó o no funcionó, pues lógicamente si este porcentaje de pacientes con obesidad infantil disminuye. Por ejemplo, puedo colocar un porcentaje y hemos hablado que todo debe ser medido en el tiempo, ¿no? Yo, yo voy a considerar que la obesidad infantil ha mejorado en mi zona porque de aquí a diciembre yo estimo que voy a bajar el 2% de niños con obesidad infantil. Entonces, de esa forma, yo voy a saber que esta política funcionó. Entonces, por favor, ingresen al enlace o pueden escanear con sus celulares y simplemente ahí contestarnos qué situaciones afectan a la población en donde ustedes viven o en la zona, en el hospital, en el centro de salud donde trabajan o a manera de paciente, qué problema han visto ustedes. Claro, por supuesto, Zuli nos comenta, ¿no? Que se puede colocar, si se puede colocar la mala atención y la lista de espera para poder realizar o acceder a una consulta o análisis requerido por el paciente, tanto en la salud pública como en la privada. Claro, porque esto afecta a la población. Digamos, y exagerando, ¿no? Yo soy una paciente con cáncer y no sé que tengo cáncer porque no, de aquí tengo cita hasta diciembre, ¿no? De repente, hoy que estamos todavía agosto, puedo prevenir, ¿no? Puedo operarme, puede haber tantas alternativas, pero a diciembre ya pude haber hecho una metástasis, ¿no? Esto, como bien menciona Zuli, también es un problema a nivel nacional que tenemos, ¿no? Y en muchos de los países pasa eso.
vemos establecimientos de salud abarrotados que no permiten la atención adecuada de los pacientes y esto genera de que ellos pues se vean afectados, que su vaya empeorando en el tiempo. Entonces acá, ¿qué situación afecta a la población? La falta de acceso a una consulta, ¿no? ¿Qué quieren lograr? Que todos los pacientes atiendan a una atención oportuna. ¿Qué acciones podrías implementar ahí tú, Zuli? Podrías colocarlo. Exacto, como bien menciona Rosemary, eso pasa en todos los lados. Nos hemos visto afectados todos, los pacientes, los profesionales de la salud, y esto genera de que las atenciones tengan que ser tan breves, tan rápidas, que se pierde la calidad en la atención, ¿no? Es decir, como profesionales de la salud, ¿cómo vamos a atender a un paciente en 5 minutos, ¿no? Y afuera tenemos otros 20, 25 pacientes esperando para atenderse. Ahí también encontramos otro problema, no solo es la falta de acceso a salud, sino la mala calidad en la atención. Y de repente no por los profesionales, sino por el abarrotamiento de pacientes, ¿no? Que se vuelve sistémico. Y en cuanto a salud, nosotros no vemos la parte como de repente en otras profesiones que es un poco más sistémico. Nosotros atendemos a pacientes y cada una con una enfermedad distinta. Qué distinto sería que nosotros atendamos con mucho más tiempo a nuestros pacientes e incluso podríamos detectar algún problema de salud mental y poder derivarlo al profesional de la salud o al psicólogo o al psiquiatra de una manera más encaminada, ¿no? Porque muchos de los pacientes pues comienzan a conversar con nosotros, se sueltan para decirnos distintas cosas y podemos detectar tantas cosas en una buena consulta. Entonces, por favor, coloquen en el enlace que les mandé. Es muy fácil, ingresan al enlace y ahí le va a salir en la esquina inferior derecha el signo de más y ahí ustedes van a poder hacer sus comentarios, por favor. O si es que se les complica, también lo pueden dejar acá en el mismo chat de acá de la llamada. También, si es que tienen alguna duda, alguna consulta, me las pueden ir dejando acá en el chat. Yo voy a ir viendo las respuestas a la actividad que ustedes vayan realizando y vamos a tomarnos unos 5 minutitos para que puedan lanzar estas respuestas, por favor, en lo que van contestando y yo voy absolviendo esas dudas que también puedan tener. ¿Sí? Ven, ahorita voy a proyectar la pantalla donde están mandando sus respuestas.
A ver, voy a compartir, ya hay algunos que han dado su respuesta. A ver, creo que acá se puede observar. Bien, entonces habíamos visto esta pequeña dinámica en donde vamos a elegir un problema de salud relevante en cada una de sus zonas. ¿Cómo ustedes han detectado el problema, cierto? Por ejemplo, acá Zuli nos dice la mala atención, la falta de empatía o solidaridad y la lista de espera para poder realizar o acceder a una consulta o un análisis requerido por el paciente, tanto en la salud pública o privada. ¿Ella qué quiere lograr? Quiere minimizar la mala atención y llegar a lograr minimizar la lista de espera en un 99%. Y lógico, porque como profesionales de la salud, como gestores de la salud, nosotros lo que queremos es que todos los pacientes se atiendan. Entonces, dos acciones principales de la implementación, ella nos coloca que implementaría un sistema de gestión de citas y turnos eficientes para mejorar la comunicación entre los pacientes y el personal de salud. Y si la aplicaría como debe ser, se verían los resultados. Muy bien, Zuli. Me da gusto este tipo de respuestas porque veo que se ha logrado captar la esencia de lo que es el ciclo de las políticas, ¿no? Porque siempre es importante que lo podamos medir, ¿no? Lucecita acá también nos comenta, acá en mi zona recién construyeron un hospital, pero aún no funciona. Y solo hay dos postas, una por el CIS y otra por el salud. Y la atención es deficiente. Y claro, si no hay buenas o no hay muchos establecimientos de salud, pues la atención no va a llegar a todos los pacientes y no hay buena calidad en el control. Y si no han establecido o aún la atención del hospital, pues muchos de los pacientes no van a tener una atención óptima, ¿no? No es la misma atención en un hospital que en una posta. En un hospital vamos a recibir una atención especializada, con exámenes especializados. Eh, claro, ahí como nos dice Isabel Yaringaño, solo atienden 5 pacientes. Imagínense, con atender 5 pacientes, y quién no ha visto, ¿no? De repente en una posta les hacen hacer colita y les entregan ticket, cupo, entonces, para que se puedan atender. Y parte de nosotros es que vemos que los indicadores de atención que en los puestos de salud deben tener, también les colocan un tope, ¿no? Un tope mínimo, que a veces no es real con la atención que se debe de dar en toda esa zona. Acá también nos han colocado, mire, Lucecita nos coloca que ella le gustaría minimizar el control de diabetes con controles preventivos y la manera de alimentarse. Exacto, porque ahí trataríamos más el problema en sí. El problema en sí no es tanto la diabetes, sino cómo esta surgió, ¿no? Porque de ella desencadena una serie de enfermedades. Pueden haber complicaciones renales, por complicaciones visuales. Entonces, todo lo podríamos evitar con una buena prevención. Raquel acá también nos ha colocado la mortalidad materna. Soy obstetra, nos dice ella, y ha visto mucha muerte materna. Ella buscaría disminuir los casos de muerte materna. ¿Cómo? Pues mejorando el acceso de salud con centros de salud descentralizados y obstetras que puedan ganar la confianza de los pacientes, y lo mediría viendo cómo las pacientes mejoran su atención. Y concuerda con lo que dice Lucecita, ¿no? En su zona solamente hay 2 postas y no hay hospitales. Y nos pasa mucho también en zonas muy rurales, confían más en las comadronas, que se les conoce así, que en los profesionales de la salud, ¿no? Por eso acá Raquel nos coloca, pues, que ganen la confianza de la población, ¿no? Pero para esto también se requiere de incentivos, pues, para el profesional de la salud, ¿no? No es lo mismo trabajar en una zona urbana para nosotros, que nos podemos capacitar, que podemos tener todo al alcance, que irnos a una zona rural y con pésimas condiciones, ¿no? Entonces también debe de fomentar ese interés en los profesionales. Una estrategia que se lanzó fue el famoso Serum, ¿no? En donde se fomenta que los profesionales vayan a distintos sitios, pero no tenemos lastimosamente eso para las especialidades, y muchos de los pacientes pues no reciben una atención especializada. Acá vemos también que Lucecita nos comentó que en la zona donde ella vive, hay mayor índice, y justamente por eso lo que ella busca es minimizar el control de la diabetes con los controles preventivos. Esa sería su estrategia, ¿no? Mejorar los controles preventivos.
que actualmente pues no se da del todo o así como tal enfocado en una prevención a la diabetes, ¿no? Y si nosotros nos remontamos un poco más a lo que es salud pública, pues vemos que este ya es un problema de salud pública. A nivel mundial hay muchos casos de diabetes mellitus de tipo 2. Entonces, es como que un enemigo silencioso, ¿no? Porque no te das cuenta hasta que ya llegó, pero has podido prevenirlo, ¿cierto? Y tampoco no hay tantos chequeos preventivos. Sí, por ahí vemos una que otra campaña, pero no es parte de un protocolo el prevención, ¿no? Muchos de nosotros hace cuánto que no nos hemos hecho de repente un control de glucosa, ¿no? Y esto es importante para poder prevenir. Acá Brisa Sandoval nos menciona que en su población están haciendo un hospital nuevo, que estéticamente es lindo, pero falta lo importante, no médicos ni medicamentos. La mayoría de médicos vienen de otros lados y cuando no, hay que salir buscando en hospitales más cercanos a la zona. Justo lo que mencionaba, ¿no? Podríamos llegar a tener una hermosa infraestructura, pero no hay profesionales de la salud que quieran ir a esos lugares. Y eso también parte por parte del Estado, ¿no? Porque los profesionales de la salud quieren tener estos accesos con incentivos, ¿no? Si yo ganando en un centro, en una zona rural, gano más que yéndome a la zona, a una zona de menos acceso, pues lógicamente voy a querer quedarme en una zona donde puedo recibir de repente mayores capacitaciones, un mayor incentivo económico. Acá Javier también nos comenta que el dengue afecta en su zona, que él buscaría erradicar el dengue de la zona y una opción sería dar charlas domicilio por domicilio y mediría la disminución, él pediría una disminución del 3% al 2026. Claro, y como menciona acá Javier, es importante que se establezcan metas tangibles, ¿no? Es decir, cuánto ustedes quieren lograr. Lógicamente que esto es una idea porque nosotros tendríamos que hacer un análisis estadístico, sería todo un equipo para generar esta estrategia de salud y así poder plantear que se busca disminuir el 3%. Y Lucecita nos plantea ella como estrategia para poder mejorar la diabetes en su población, podría promover campañas de alimentación, tamizaje de glucosa, información adecuada de las complicaciones que puede tener la diabetes si no es tratada a tiempo. Claro, hacerlo más sociable, ¿no? De repente ahorita no hay tanta población que haya ya debutado con esta enfermedad, pero podemos prevenirlo, ¿cierto? Y me da gusto las múltiples respuestas que hemos tenido, porque me da a mí saber que han comprendido este ciclo de la salud. No sé si ante esto alguien tiene alguna duda, algo que quiera aportar, porque si no, ya nos estaríamos viendo hasta el día domingo que tenemos la próxima sesión. No se olviden que desde ya ustedes pueden adquirir su certificación en GCAP, pueden escribir al chat para poder adquirirlo. Recuerden que nosotros como profesionales, pues, si bien es cierto, es importante capacitarnos, también es importante demostrar qué tipo de capacitaciones hemos tenido, ¿no? Para fortalecer nuestro currículum vitae. Eh, Muchas gracias, Zuli. Qué bueno que haya quedado todo. Como les decía, es importante pues que ustedes puedan adquirir también esta certificación para que ustedes mismos puedan fortalecer su currículum vitae, puedan demostrar en sus centros de trabajo que también pueden ser gestores, porque nosotros como profesionales pues generamos el cambio a cada uno de nuestros pacientes, pero en la gestión podemos generar cambios más grandes, como hemos visto a través de estrategias. Una buena política en salud no cambia el mundo de golpe, pero sí cambia el mundo de quienes más los necesitan, ¿no? Y como sabemos, nuestros pacientes, pues muchos de ellos necesitan que estos cambios en salud se den ya, ¿no? Porque no tienen una buena calidad de atención. Bien, ha sido muy agradable para mí poder participar con ustedes, poder haber tenido este diálogo con ustedes. Los espero el día domingo para seguir con esta linda capacitación. No se olviden de seguirnos en nuestras cuentas, en Facebook, Instagram, TikTok, y recomendarnos con sus familiares, con sus colegas, para que todos podamos capacitarnos
Pueden recibir mayor información en las cuentas que les estoy mostrando aquí abajo, porque nosotros siempre estamos brindando capacitaciones gratuitas y brindándoles esta opción de de la certificación, ¿no? Para que cada uno de ustedes, pues, mejore el currículum que ya ustedes como profesionales lo tienen. Si no hay más dudas, les agradezco a todos por su participación. Ha sido un gusto para mí poder participar con ustedes. Gracias y nos vemos el domingo. Buenas noches.